Atención México, Sheinbaum pulverizó a la minera gringa más arrogante del continente. Llegaron con 1.700 millones de dólares en una mano y la prepotencia imperial en la otra, y se fueron con las manos vacías. Una corporación minera estadounidense llegó a un tribunal internacional exigiendo 1.700 millones de dólares del pueblo mexicano. 1.700 millones por haberle quitado el permiso de seguir destruyendo la selva de Quintana Roo. Claudia Sheinbaum diseñó la respuesta, la ejecutó en silencio y esta mañana, parada frente a todo el país, reveló el resultado con la calma de quien ya sabía cómo terminaba la historia. El tribunal rechazó el 91% de la demanda. 91%. Pero aquí viene lo que los medios corporativos no quieren que escuches. Vulcan Materials, la empresa minera más grande de Estados Unidos, publicó un comunicado después del fallo diciendo que ganó. ¿Qué ganó? Dijeron que el tribunal determinó que México violó el TLCAN en varios aspectos y sus accionistas, sus abogados, sus aliados en el Congreso de Washington, todos aplaudieron. Lo que no dijeron es que esa victoria les costó 1.550 millones de dólares en reclamaciones rechazadas. Esa es la revelación que ningún noticiero convencional va a desarrollar esta noche. Vulcan Materials les dijo a sus accionistas que ganó. El problema es que ganó en papel y perdió 1.550 millones de dólares en la realidad. Y la pregunta que nadie en Washington está respondiendo todavía es esta. ¿Por qué una empresa con los mejores abogados de arbitraje internacional, con legisladores estadounidenses presionando al gobierno mexicano, con décadas de operación y millones invertidos, por qué esa empresa llegó al tribunal más poderoso del mundo creyendo que tenía 1.700 millones y salió con 150? Esa pregunta ya tiene respuesta en el análisis de Sheinbaum y es la que los medios no quieren publicar. Pero lo que Washington no quiere que sepas es esto. Lo que acaba de ocurrir en ese tribunal no fue solo un fallo, fue el colapso de una estrategia de extorsión que llevaba años construyéndose y México la desmontó pieza por pieza. Para entender la magnitud de lo que acaba de ocurrir, hay que retroceder casi 4 décadas. Los años 80, México gobernado por el PRI. Las concesiones mineras se otorgaban como favores políticos. El modelo era simple. Entra la empresa extranjera, extrae lo que quiera, exporta las ganancias y el gobierno de turno mira hacia otro lado a cambio de inversión y empleos. Ese fue el trato que le dieron a Vulcan Materials. Su filial mexicana, Calizas Industriales del Carmen, conocida como Calica, recibió concesiones para extraer piedra caliza de la costa de Quintana Roo, de la Riviera Maya, del corredor ecológico más valioso del Caribe mexicano. Durante casi 40 años extrajeron millones de toneladas de material pétreo del subsuelo marino y de la selva. Lo exportaron a Estados Unidos, lo convirtieron en la base de construcción de autopistas, edificios, infraestructura americana. Y lo que dejaron atrás nadie lo cuantificó en los gobiernos del PRI y el PAN, porque en el manual del viejo régimen, cuestionar a la inversión extranjera era un pecado mortal, era alejar el capital, era hacer mal negocio para México. Ese era el México de la sumisión rentable. El México donde los recursos naturales se entregaban a precio de remate y las consecuencias ambientales eran un costo que pagaba el pueblo, no la empresa. Y entonces llegó el dato que lo cambió todo. Cuando el gobierno de la Cuarta Transformación comenzó a documentar el daño, lo que encontró fue devastador. Más de 1.200 hectáreas de selva destruidas, cenotes alterados irreversiblemente, el manto acuífero subterráneo de toda la región comprometido. No era solo una mina, era una herida de 40 años en el corazón ecológico de México. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador clausuró definitivamente las operaciones de Calica en 2022 y decretó los terrenos como área de protección de flora y fauna Felipe Carrillo Puerto, blindando la región contra cualquier actividad minera futura de manera permanente. Vulcan Materials no lo aceptó, porque en el manual del neoliberalismo, un gobierno que protege su territorio es un gobierno que expropia. Y la expropiación, bajo los tratados de libre comercio, tiene un precio.
Detente un segundo y procesa lo que eso significa. Una empresa destruye 40 años de ecosistema mexicano. El gobierno mexicano le clausura la operación y la empresa lleva al Estado mexicano ante un tribunal internacional exigiendo que le paguen por haberle quitado el derecho de seguir destruyendo. Eso es exactamente lo que pasó. Y durante años ese mecanismo funcionó en otros países, pero se equivocaron de forma catastrófica. El primer error lo cometieron durante 4 décadas. Desde los años 80 hasta 2022, Vulcan Materials operó en Quintana Roo con una estrategia que en su momento parecía brillante: maximizar la extracción, minimizar los costos de remediación ambiental y mantener las concesiones renovadas mediante gobiernos amigos del PRI y el PAN, que nunca preguntaron demasiado. La decisión que pareció inteligente: operar al límite máximo permitido y luego un poco más, porque nadie iba a revisar. Lo que Vulcan no calculó era que esa decisión estaba construyendo durante 40 años el expediente de daño ambiental más documentado en la historia de las concesiones mineras en México. Cada tonelada extraída de más, cada cenote alterado, cada hectárea de selva arrasada, todo quedó registrado. Y cuando llegó el momento de defenderse ante el CIADI, México no necesitó inventar nada, solo presentó 4 décadas de evidencia que la propia operación de Vulcan había generado. Ese fue el primero. El segundo error lo cometieron en 2022, cuando México clausuró definitivamente las operaciones de Calica. Vulcan Materials tomó una decisión que en su sala de juntas sonó como la movida perfecta: llevar al Estado mexicano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, el CIADI, bajo el amparo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Reclamaron entre 1.700 y 1.900 millones de dólares. La lógica era la lógica del poder imperial. México es un país en desarrollo. El CIADI históricamente ha fallado a favor de corporaciones transnacionales en disputas con gobiernos del sur global, y la presión diplomática de legisladores estadounidenses haría el resto. Pero lo que Vulcan no calculó era que al llevar el caso al Tribunal Internacional, convirtieron en registro jurídico público y permanente todo el daño ecológico documentado durante 40 años. Las 1.200 hectáreas devastadas, los cenotes destruidos, la alteración irreversible del manto acuífero subterráneo. Al abrir el caso, blindaron la posición mexicana. México no llegó al CIADI a defenderse de una expropiación. México llegó al CIADI con 4 décadas de evidencia de que Vulcan había operado más allá de sus límites autorizados, había destruido un ecosistema de valor incalculable y no había remediado nada. Pero lo que Washington no quiere que sepas es esto: el tercer error fue el más costoso y lo cometieron el mismo día que salió el fallo. Cuando el CIADI rechazó el 91% de sus reclamaciones, Vulcan Materials tomó una última decisión que en su departamento de comunicaciones sonó razonable: publicar un comunicado declarando victoria moral. Decir que el tribunal había encontrado que México violó el TLCAN en varios aspectos. Controlar el relato, minimizar el daño reputacional ante sus accionistas. La decisión que pareció inteligente: si no puedes ganar el resultado, gana el titular. Lo que Vulcan no calculó era que Claudia Sheinbaum iba a leer ese comunicado en vivo frente a todo México, en la mañanera, palabra por palabra, y después iba a presentar el comunicado de la Secretaría de Economía que decía exactamente lo contrario: que el tribunal desestimó casi todas las reclamaciones, que la indemnización representaba menos del 1% del monto original reclamado y que Vulcan todavía tiene la obligación de remediar el daño ambiental. Vulcan intentó ganar el relato. Sheinbaum se los convirtió en evidencia de su propia derrota. Ese tercer error fue lo último que calcularon mal, porque para entonces Sheinbaum ya tenía el tablero rediseñado. Mientras Vulcan presionaba con sus abogados, con sus 1.700 millones de dólares en reclamaciones, con sus aliados en el Congreso de Washington, Sheinbaum construía en silencio. Así trabaja Sheinbaum. No improvisó, no reaccionó, diseñó. El primer movimiento fue jurídico. La Secretaría de Economía de México construyó una defensa ante el CIADI que no intentó negar que hubo clausura, no negó que hubo una medida de gobierno.
Lo que hizo fue algo mucho más inteligente. Documentó con precisión científica por qué esa medida era legítima, por qué estaba justificada en el daño ambiental acumulado y por qué la única clausura que el tribunal podría considerar indemnizable era una sola, la de enero de 2018 en el gobierno de Enrique Peña Nieto, y no las medidas posteriores de la Cuarta Transformación. La estrategia era quirúrgica, separar lo que era responsabilidad del viejo régimen de lo que era ejercicio legítimo de soberanía ambiental. El segundo movimiento fue territorial. Antes de que el fallo se emitiera, el gobierno mexicano decretó los terrenos de Calica como área de protección de flora y fauna Felipe Carrillo Puerto. Un decreto de protección ambiental permanente. Ese movimiento fue irreversible, no importaba lo que dijera el tribunal, esa tierra ya no podía volver a ser una mina. Sheinbaum construyó un muro legal antes de que llegara el fallo. El tercer movimiento fue el más silencioso y el más devastador. México llegó al tribunal no solo a defenderse, sino a dejar establecido en el registro jurídico internacional que Vulcan Materials tiene una obligación de remediación ambiental que el fallo no elimina, que ganar o perder el arbitraje no les exime de restaurar lo que destruyeron. Ese tercer movimiento es el que hace la jugada irreversible, porque ahora, con el fallo emitido, con el 91% de las reclamaciones rechazadas, con el área natural protegida blindando el territorio, México tiene en sus manos algo que Vulcan no vio venir. Tiene el argumento, el territorio y el precedente para exigir remediación. Y esta mañana, Sheinbaum lo dijo con exactamente esa claridad. Cuando se le preguntó sobre el fallo, la presidenta no habló de los 150 millones, habló de lo que Vulcan todavía debe. Cada frase fue un mensaje codificado, pero lo más poderoso no era lo que se veía. Lo más poderoso era lo que no estaba en el comunicado de ningún noticiero convencional, que México no solo ganó un arbitraje, México construyó el precedente para que ninguna corporación transnacional vuelva a calcular que destruir un ecosistema mexicano y luego demandar al Estado es un negocio rentable. El fallo llegó y la reacción de Vulcan Materials lo dijo todo. En lugar de una declaración de aceptación, publicaron un comunicado de victoria. Dijeron que el tribunal encontró violaciones al TLCAN en varios aspectos. Sus abogados lo circularon en Washington. Sus accionistas lo recibieron con alivio. Pero los números no mienten. La empresa pedía 1.700 millones de dólares. El tribunal otorgó 150 millones. Y de esos 150 millones, la única medida que el CIADI consideró indemnizable fue una clausura ocurrida en enero de 2018, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, no en el gobierno de López Obrador, no en el gobierno de Sheinbaum. El viejo régimen pagó su propia factura, y mientras Vulcan celebraba su victoria, en Quintana Roo la realidad es esta: más de 1.200 hectáreas de selva devastada, cenotes que tardaron miles de años en formarse, alterados en décadas, el manto acuífero subterráneo del que dependen las comunidades de toda la región comprometido de manera irreversible, el trabajador de Cancún que necesita agua potable, la familia de Playa del Carmen cuyo sustento depende del turismo que depende del ecosistema, el pescador de la costa que vio cómo el mar cambió mientras la mina operaba. Ese es el daño real, el que Vulcan Materials lleva 40 años sin pagar. Y dentro de las cancillerías y los despachos legales que siguen los casos de arbitraje inversor-estado alrededor del mundo, el fallo del CIADI contra Vulcan está siendo analizado con atención, porque si México pudo rechazar el 91% de una demanda de esta magnitud, el manual que las corporaciones transnacionales usaban para presionar a los gobiernos del sur global acaba de perder una de sus páginas más importantes. Hubo voces dentro de México que pidieron ceder desde el principio. Editorialistas de los medios corporativos que escribieron que resistir era irresponsable. Analistas del viejo régimen que advertían que México no podía darse el lujo de enfrentarse a una empresa con ese respaldo en Washington. Voces que, como siempre, confundieron la sumisión con la prudencia. Se equivocaron de forma catastrófica. Y hoy, con el fallo en la mano, con el territorio blindado, con la obligación de remediación sobre la mesa, Sheinbaum tiene algo que esas voces nunca calcularon: la razón, el precedente y la siguiente jugada ya lista.
Lo que Vulcan Materials nunca entendió es que no perdió el arbitraje el día que salió el fallo. Lo perdió mucho antes. Lo perdió la primera vez que sus excavadoras cruzaron el límite autorizado en Quintana Roo. Lo perdió cuando sus abogados decidieron llevar el caso al CIADI, creyendo que la presión financiera doblaría a México. Y lo perdió definitivamente cuando publicaron ese comunicado de victoria que Sheinbaum convirtió en evidencia de su propia derrota. Porque el plan maestro de México no era solo ganar el arbitraje, era construir una trampa de 3 piezas que Vulcan caminó hacia ella sola. La primera pieza era el expediente ambiental. Sin él, el resto no funciona. Durante años, mientras los gobiernos del PRI y el PAN miraban hacia otro lado, el daño se documentaba solo. Cada informe técnico, cada medición del acuífero, cada hectárea registrada como devastada, era una pieza del expediente que México iba a necesitar. La Cuarta Transformación no inventó ese expediente, lo encontró, lo ordenó y lo convirtió en el argumento central de su defensa ante el tribunal más exigente del mundo en materia de arbitraje internacional. La segunda pieza era el decreto de Área Natural Protegida. Juntas, el expediente y el decreto crean algo que ningún tribunal puede ignorar: la demostración de que México no clausuró a Calica por capricho político ni por hostilidad a la inversión extranjera. México clausuró a Calica porque el daño era real, estaba documentado y la única respuesta proporcional era la protección permanente del territorio. Eso transforma el caso jurídico completo. Ya no es una expropiación, es una medida de protección ambiental legítima bajo el derecho internacional. La tercera pieza es la que nadie vio: la separación quirúrgica entre la clausura de 2018 y las medidas posteriores. México le concedió al tribunal exactamente lo que era concedible: la clausura del gobierno de Peña Nieto, que sí podía interpretarse como una medida indemnizable, y blindó todo lo demás. Las acciones de la Cuarta Transformación quedaron fuera del alcance de la indemnización, no por argumento retórico, por construcción jurídica precisa. Y aquí es donde la jugada se vuelve imparable, porque ahora viene la segunda capa de este análisis, la dimensión que ningún noticiero ha desarrollado todavía. El fallo del CIADI no cierra el expediente de Vulcan Materials en México, lo abre en otra dirección. La empresa recibió $150 millones en indemnización, pero sigue teniendo una obligación que el tribunal no eliminó: la remediación ambiental del daño causado durante casi 4 décadas de operación. Las 1,200 hectáreas de selva, los cenotes, el manto acuífero. Nadie ha puesto una cifra pública sobre lo que cuesta remediar ese daño, pero hay algo que los noticieros no te van a decir. En los casos de remediación ambiental de esta escala en América Latina, los costos superan con frecuencia el valor de la indemnización recibida. Lo que eso significa es que Vulcan Materials podría haber recibido 150 millones con una mano y deber mucho más con la otra. Y Sheinbaum lo sabe, por eso esta mañana no habló de los 150 millones, habló de la remediación. Detente un segundo aquí, porque lo que sigue es más importante. Este fallo no es solo una noticia del día, es un punto de inflexión que opera en 3 dimensiones simultáneas, y cada una de ellas cambia algo que no va a volver a ser como antes. La primera dimensión es la del ciudadano mexicano, para el trabajador de Quintana Roo, para la familia que depende del turismo, para las comunidades que beben del acuífero de esa región. Este fallo significa que el ecosistema que sostiene su vida cotidiana tiene ahora una protección jurídica internacional que ninguna empresa puede revertir. El Área Natural Protegida Felipe Carrillo Puerto no es solo un decreto administrativo, es un territorio blindado por un precedente del CIADI que confirma la legitimidad de la medida mexicana. Eso no estaba garantizado hace 2 años. La segunda dimensión es la de México como nación soberana. Durante décadas, el mecanismo inversor-estado de los tratados de libre comercio fue una espada sobre la cabeza de cualquier gobierno que intentara regular o clausurar una operación extranjera dañina. La amenaza era siempre la misma: toca ya a la empresa y te demandamos por miles de millones. Esa amenaza funcionó, paralizó gobiernos, protegió operaciones que no merecían protección. México acaba de demostrar que esa espada tiene límites, que un Estado soberano con un expediente sólido, una estrategia jurídica precisa y la voluntad política de defender su territorio
puede enfrentar una demanda de 1.700 millones de dólares y salir con el 91% rechazado. Eso cambia el cálculo para cualquier corporación transnacional que opere en México. Eso explica el movimiento. Lo que sigue explica la magnitud. La tercera dimensión es la del mundo. México no ganó esto solo para México, ganó para cada nación en desarrollo que hoy enfrenta o va a enfrentar una demanda similar de una corporación transnacional que usa los mecanismos de arbitraje internacional como herramienta de extorsión contra políticas ambientales, laborales o de soberanía energética, desde Buenos Aires hasta Nairobi, desde Bogotá hasta Jakarta. Los equipos legales de gobiernos que defienden sus recursos naturales ante tribunales internacionales van a estudiar el caso México contra Vulcan Materials. El orden unipolar no está en crisis, ya murió, y desde sus cenizas, México está ayudando a escribir las reglas del nuevo mundo, un mundo donde proteger un ecosistema no es una expropiación, donde la soberanía ambiental tiene el mismo peso jurídico que los derechos de la inversión extranjera, donde el patio trasero se convirtió en potencia. Y todo eso empezó con una mina de piedra caliza en la Riviera Maya que creyó que nadie iba a detenerla. Esta mañana, Claudia Sheinbaum se paró frente a México y dijo algo que los medios corporativos resumieron en 3 líneas. Nosotros vamos a analizarlo completo. La presidenta dijo esto, que la empresa pedía como 1.700 millones de dólares y al final fueron como 150 millones, lo que estableció el tribunal como indemnización, mientras que en los puntos restantes falló a favor del gobierno mexicano y que Vulcan todavía debe remediar los daños ambientales provocados por la extracción de piedra caliza en Quintana Roo. 4 oraciones, sin adjetivos innecesarios, sin triunfalismo. Escúchalas de nuevo porque cada una es un mensaje codificado. Cuando dijo, la empresa pedía como 1.700 millones, no estaba dando un dato contable. Estaba recordándole a México y al mundo la magnitud de la apuesta que Vulcan hizo y perdió. Estaba poniendo en contexto lo que significa 150 millones frente a 1.700 millones reclamados. Cuando dijo, en los puntos restantes falló a favor del gobierno mexicano, no estaba celebrando, estaba estableciendo un registro. Estaba diciéndole al CIADI, a Washington y a cualquier otra corporación que esté pensando en demandar a México. El tribunal nos dio la razón en casi todo. Cuando dijo que Vulcan debe remediar los daños ambientales, no estaba haciendo una petición, estaba abriendo el siguiente frente. Esa frase fue el anuncio de la siguiente jugada. Y cuando presentó el comunicado de Vulcan que declaraba victoria, cuando lo leyó en voz alta frente a toda la audiencia de la mañanera y luego presentó el comunicado de la Secretaría de Economía que lo contradecía con números. Ese momento fue la síntesis perfecta de cómo trabaja Sheinbaum. No más fuerte, más inteligente. Dejó que el adversario construyera su propio relato de victoria y luego lo desmontó con sus propias palabras y los números del tribunal. Esto es Sheinbaum, no improvisó, no reaccionó, diseñó, ejecutó y cuando habló ya había ganado. La soberanía de México no se negocia y esta mañana quedó demostrado que tampoco se compra ni siquiera con 1.700 millones de dólares. Detente un segundo y procesa lo que eso significa. Pero hay algo que los noticieros no te van a decir. El fallo del CIADI no es el final de esta historia, es el inicio del siguiente capítulo. Y ese capítulo tiene una fecha límite que empieza a correr hoy mismo. El gobierno mexicano estableció una obligación de confidencialidad sobre los términos exactos del fallo durante 30 días. En ese plazo, ambas partes pueden solicitar la nulidad de la resolución. 30 días. Eso significa que antes de que termine agosto, México tiene que tomar una decisión que va a definir el alcance real de esta victoria. Aceptar los términos del fallo tal como están o solicitar la revisión de los aspectos en los que el tribunal encontró alguna responsabilidad del Estado mexicano. Y hay algo más que nadie ha respondido todavía. ¿Cuándo va a comenzar Vulcan Materials la remediación ambiental que Sheinbaum exigió esta mañana? ¿Qué mecanismo legal va a usar el gobierno mexicano para obligar a esa remediación? ¿Cuál es el costo real de restaurar más de 1.200 hectáreas de selva y los sistemas de cenotes alterados durante 4 décadas? Esas preguntas no tienen respuesta pública todavía, pero México llega a ese momento con algo que no tenía
hace 3 años. El 91% de un tribunal internacional de su lado, un área natural protegida blindando el territorio y una presidenta que ya demostró que no va a ceder ante la presión financiera ni diplomática de ninguna corporación transnacional. Ahora tiene el precedente, ahora tiene la posición y lo que viene en los próximos 30 días va a determinar si México cobra también la remediación. En el próximo análisis vamos a desmenuzar exactamente qué opciones legales tiene México para forzar la remediación ambiental de Vulcan Materials y qué pasa si la empresa se niega, porque lo que está a punto de definirse en esas negociaciones va a cambiar la forma en que todas las corporaciones transnacionales calculan el costo de destruir el patrimonio natural de México. Y vas a querer estar aquí cuando ocurra. Quédate porque la última pieza lo cambia todo. Vamos a cerrar con lo que realmente ocurrió hoy, no con el titular, con el análisis completo. Lo que ocurrió es esto. Una corporación minera estadounidense pasó casi 4 décadas extrayendo el patrimonio natural de Quintana Roo bajo concesiones del viejo régimen, cuando la Cuarta Transformación clausuró su operación por daño ambiental documentado. La empresa respondió con una demanda de $1,700 millones ante el Tribunal Arbitral Internacional más importante del mundo. Creyó que México cedería, creyó que la presión funcionaría, creyó que el manual del neoliberalismo seguía vigente. Hoy el tribunal rechazó el 91% de esa demanda. ¿Cómo ocurrió? Es igualmente importante. Sheinbaum no esperó el fallo para actuar. Construyó el expediente ambiental, decretó el área natural protegida antes de que llegara la resolución, separó quirúrgicamente lo que era concedible de lo que era soberanía. Y cuando el fallo llegó, ya tenía la siguiente jugada lista, la exigencia de remediación ambiental, que convierte una victoria defensiva en una ofensiva de soberanía. No más fuerte, más inteligente. ¿Y por qué importa? Es lo que este canal lleva explicando desde el principio. México ya no está solo. El patio trasero se convirtió en potencia y cada vez que una corporación transnacional calcula si vale la pena demandar al Estado mexicano por proteger su territorio, va a tener que incluir en ese cálculo algo nuevo, el precedente Vulcan. El caso donde México dijo no, llevó la defensa hasta el final y salió con el 91% de razón de su lado. Recuerda el gancho con el que empezamos este análisis. Una empresa llegó al tribunal más poderoso del mundo exigiendo $1,700 millones del pueblo mexicano. Dijeron que iban a ganar, dijeron que tenían el respaldo legal, el respaldo diplomático, el respaldo de Washington de su lado, y hoy, con el fallo en la mesa, con el territorio blindado, con la remediación pendiente como siguiente frente, la respuesta a esa apuesta es un número: 150 millones, menos del 9% de lo que pedían. Eso es lo que costó apostar contra la soberanía de México. Si este análisis te abrió los ojos sobre lo que realmente está en juego, dale like ahora mismo. Cada like le dice al algoritmo que este tipo de contenido importa, el que no te van a dar los noticieros de siempre. Suscríbete al canal y activa la campana, porque lo que viene en los próximos días va a necesitar análisis así de profundo y vas a querer estar aquí. ¿Crees que Vulcan Materials va a cumplir con la remediación ambiental que Sheinbaum exige o van a intentar negociar también eso? Escríbelo en los comentarios, porque esa respuesta va a definir qué tan real fue esta victoria. México ganó este round y lo ganó porque por primera vez en décadas tiene una estratega en Los Pinos que piensa en ecuaciones mientras sus adversarios actúan por impulso. ¡Qué momento para estar vivos y ser testigos de esta transformación!